12 de octubre de 1998. Jueves. La noche había caído temprano sobre la Sierra Madre Occidental, y la carretera de terracería parecía abrirse paso a la fuerza entre la montaña, como una cicatriz vieja entre pinos negros, peñascos húmedos y barrancas que se perdían en la neblina. El viento bajaba frío entre los cerros, silbando entre las ramas, y levantaba remolinos de polvo y agujas secas que golpeaban la carrocería de la camioneta. Alejandro Ramírez llevaba más de 5 horas manejando. Su vieja Nissan Estaquitas azul brincaba y crujía en cada piedra, en cada hoyo, en cada tramo donde el camino parecía menos un camino y más una herida abierta sobre la sierra. Los faros apenas lograban arrancarle a la oscuridad unos cuantos metros de tierra, lodo y grava suelta. Más allá, nada. Solo monte cerrado, niebla baja, y la sensación insistente de que el mundo entero se había quedado atrás varias horas antes. Alejandro tenía 27 años. Era médico rural, aunque en ese momento se sentía más chofer, cargador y terco profesional de la esperanza que cualquier otra cosa. Tenía ojeras profundas, la barba nacida desde la mañana y los dedos tensos sobre el volante. Cada vez que la camioneta daba un bandazo, apretaba la mandíbula. En el asiento del copiloto llevaba una libreta con nombres, dosis y cuentas mal hechas. Detrás, bajo una lona gris bien amarrada, iba lo importante. Varias cajas con antibióticos, analgésicos, suero, material de curación y 2 pequeños paquetes de ampolletas que en aquellos años valían casi como oro en ciertos pueblos olvidados. Todo eso iba rumbo a una clínica improvisada en una comunidad rarámuri, allá entre los pliegues más duros de la Sierra de Chihuahua. No era la primera vez que hacía el trayecto, pero sí la primera que lo hacía tan noche. Había salido tarde de la ciudad porque el proveedor se había retrasado. Luego se atoró en un retén militar cerca de Cuauhtémoc, y después perdió casi 1 hora intentando conseguir diésel en una gasolinera donde el encargado, un hombre flaco de bigote ralo y chamarra café, le había lanzado una advertencia que todavía le zumbaba en la cabeza. «No se meta por el atajo de la quebrada a estas horas, doctor», le había dicho mientras limpiaba el parabrisas con un trapo mugroso. «De día ya está pesado, de noche peor. Por ahí ya no manda el gobierno». Alejandro le había dado una sonrisa cansada. «Si me regreso pierdo mediodía, y allá me están esperando». El hombre no insistió. Solo se quedó mirándolo con una expresión rara, como si quisiera decir algo más pero supiera que no serviría de nada. Ahora, 2 horas después, Alejandro empezaba a preguntarse si debió hacerle caso. La calefacción apenas aventaba un aire tibio que olía a plástico caliente y motor viejo. El parabrisas se empañaba por las esquinas. Afuera, el termómetro había bajado más de lo que él esperaba para octubre, y bajo su chamarra ligera, el frío ya empezaba a colársele por la espalda. Se frotó una vez el cuello sin soltar del todo el volante, y miró el reloj del tablero. Las 8:37. Le faltaban, con suerte, 40 kilómetros. 40 kilómetros en ciudad no eran nada. En la sierra, de noche, podían sentirse como una eternidad. La camioneta pasó junto a un risco, y luego bajó por una curva cerrada donde la neblina se espesó tanto que por un instante Alejandro tuvo la impresión de ir manejando dentro de una nube sucia. Bajó la velocidad. El monte estaba demasiado callado. Ni grillos, ni aves, ni el rumor de un arroyo. Solo el motor forzado de la Nissan y el rechinido de la suspensión. Se obligó a concentrarse. Pensó en los niños con infección respiratoria que había dejado la semana pasada, en la muchacha embarazada con fiebre, en el anciano con una herida mal curada en la pierna, en la enfermera Elena, que le había pedido por radio que no tardara. «Sin medicamento ya no aguanto otro día», le había dicho. Alejandro tragó saliva. No llevaba dinero. No llevaba nada de valor, salvo el cargamento médico y una voluntad absurda de cumplir. Siempre había creído que hacer lo correcto servía de algo, que en algún punto del camino el esfuerzo encontraba su recompensa, que el país podía ser duro, corrupto, roto a ratos, sí, pero no completamente podrido. Entonces vio el tronco. Apareció de golpe, arrancado por los faros como una visión imposible en medio de la terracería. Un pino grueso, recién tumbado, cruzaba de lado a lado el camino, bloqueándolo por completo. Alejandro pisó el freno con fuerza. La camioneta patinó sobre el lodo,
Coleó peligrosamente y se detuvo a escasos metros del tronco. El motor dio un tirón, tosió y se apagó. El silencio cayó de golpe. Fue un silencio pesado, aplastante. Alejandro se quedó inmóvil, con ambas manos en el volante, sintiendo cómo el corazón empezaba a golpearle dentro del pecho, con una violencia casi dolorosa. Respiró una vez, luego otra. Sus ojos se clavaron en el tronco iluminado por los faros. No se había caído solo. El corte era limpio, demasiado limpio. Alguien lo había puesto ahí. Apenas alcanzó a entenderlo cuando vio las figuras salir de entre los árboles. 3 hombres. No venían corriendo ni se ocultaban. Avanzaban despacio, como dueños del lugar. Como si llevaran rato esperando ese momento. Como si la carretera, la montaña y la noche fueran suyas. El primero llegó por el lado del conductor. Era alto, de unos 40 años, con una chamarra de piel oscura demasiado fina para ese camino y unas botas limpias que no parecían hechas para el lodo de la sierra. Tenía el rostro afilado, elegante casi, pero estropeado por una expresión helada, de esas que no gritan porque no lo necesitan. Su colonia cara se mezcló con el olor del monte húmedo y el diésel. El segundo era más flaco, nervioso, con ojos pequeños y rápidos, mandíbula inquieta y un palillo bailándole entre los labios. Se asomó hacia la caja de la camioneta con una linterna en la mano, antes siquiera de decir palabra. El tercero era una mole, ancho, pesado, con el cuello enterrado entre los hombros y la cara rojiza de tanto alcohol. Llevaba una escopeta sostenida sin prisa, como si fuera una herramienta más del oficio. El hombre de la chamarra golpeó suavemente la ventana del conductor con 2 dedos. «Bájate». Su voz fue tranquila, sin enojo, sin amenaza visible, y justo por eso sonó peor. Alejandro bajó apenas unos centímetros el vidrio. «Mire, soy médico», dijo, sintiendo la garganta seca. «Llevo medicamentos para una clínica. De verdad no traigo dinero». El hombre sonrió apenas, pero no fue una sonrisa amable. Fue la curvatura mínima de alguien que ya sabe cómo va a terminar la escena. El del palillo pasó la linterna por la caja trasera. La luz encontró la lona, los nudos, los bultos. «Sí trae algo», murmuró. «Y del bueno». Alejandro sintió un vacío helado en el estómago. No había sido casualidad. Alguien había avisado. Alguien en la bodega, en la gasolinera o en algún punto del trayecto había soltado la información. Lo estaban esperando. Lo habían dejado entrar solo, de noche, a un tramo sin señal, sin casas, sin testigos. El hombre de la chamarra apoyó una mano en la puerta. «Te voy a pedir otra vez que te bajes, doctor». Esta vez la palabra doctor no sonó a respeto, sonó a burla. Alejandro miró el monte a su alrededor, oscuridad cerrada, sierra profunda. Nadie iba a pasar por ahí, nadie iba a oír nada, nadie iba a encontrarlo si desaparecía. La gente de allá necesita esas medicinas, dijo, más para sí mismo que para ellos. El flaco soltó una risita seca. Y nosotros necesitamos hacer negocio. La mole, hasta entonces callada, soltó aire por la nariz y escupió a un lado. El hombre de la chamarra inclinó un poco la cabeza, estudiándolo. «Te voy a dar chance de hacer esto fácil». Alejandro no respondió. Sentía el sudor frío bajarle por la espalda a pesar del clima. En su cabeza todo empezó a acelerarse. Reversa, volante, huir, embestir, correr. Pero sabía que ya era tarde. Lo habían cercado bien. La mano del hombre salió de la oscuridad con un arma corta, negra, sobria, apuntándole sin temblar. «Ahora sí, bájate». Alejandro cerró los ojos un instante. Entendió que esa noche la sierra ya no era solo montaña, era trampa, y apenas estaba comenzando. Alejandro no recordó después cómo logró abrir la puerta de la camioneta, ni en qué momento exacto empezó a correr. Lo último nítido fue el golpe seco en las costillas al caer de lado sobre el lodo, el sabor metálico en la boca, y la voz tranquila del hombre de la chamarra diciéndole, casi con cortesía, que le daban media hora. Media hora de ventaja. Después irían por él con lámparas, como escopeta. Corrió. Corrió sin sentir primero la pierna, luego sin sentir las manos,
luego sin sentir casi nada más que el instinto brutal de seguir avanzando. La Sierra Madre lo tragó en unos cuantos pasos. Atrás quedaron la terracería, los faros de la camioneta y las risas apagadas de aquellos hombres. Adelante, solo había monte cerrado, pinos húmedos, ramas bajas y laderas traicioneras donde cada piedra parecía puesta para romperle el tobillo. La oscuridad era espesa, casi material. En algunos tramos, Alejandro tenía la impresión de que no atravesaba el bosque, sino una pared negra, fría, respirándole en la cara. Tropezó con una raíz, cayó de rodillas, se levantó apoyándose apenas con una mano y siguió. Las costillas le ardían. El hombro izquierdo le punzaba como si lo hubiera dislocado. La bota derecha se le llenó de agua al meterse sin verlo en un arroyo angosto. El frío se le clavó en el pie como un cuchillo. No sabía hacia dónde iba. Solo se alejaba. Otras veces las rocas se levantaban de golpe frente a él y tenía que rodearlas a tientas, arañándose las manos contra piedra mojada y troncos cubiertos de resina. Varias veces creyó escuchar ya los pasos detrás, el murmullo de hombres cazando, el chasquido de una rama bajo una bota ajena. Pero podía ser su propio pulso atronándole en los oídos. Podía ser el viento. En la noche serrana todo sonaba a amenaza. Pensó en detenerse. Pensó en esconderse bajo unas peñas y esperar. Pensó en volverse y pedirles que se llevaran todo, que lo dejaran vivo, que todavía había gente esperando esas medicinas. Pero incluso en medio del miedo entendió la verdad. No estaban robando mercancía nada más. Se estaban divirtiendo. Para ellos, él ya no era médico, ni persona, ni problema. Era presa. Esa idea le dio fuerzas para seguir. No supo cuánto tiempo había pasado cuando vio la luz. Era débil, amarillenta, apenas un cuadrito tembloroso entre la negrura de los árboles, pero estaba ahí. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, convencido de que podía ser un engaño de su mente cansada. Parpadeó. La luz seguía. Más allá de un descenso abrupto, al otro lado de un arroyo de agua negra, detrás de una hilera de pinos, había una casa. Se dejó caer cuesta abajo, casi rodando. La tierra húmeda se le metió por la ropa. Una rama le abrió la ceja. El golpe le nubló la vista por un segundo, pero alcanzó a llegar al cauce, metió ambas piernas en el agua helada y subió del otro lado ayudándose con los codos. Cuando por fin tocó el pequeño claro donde estaba la construcción, sentía que los pulmones iban a reventársele. La casa no era una cabaña improvisada como las que a veces veía en comunidades apartadas. Era una construcción sólida, de madera gruesa y piedra, plantada contra la ladera como si llevara ahí toda la vida. Tenía techo de lámina bien sujeto, un porche angosto y una sola ventana con la cortina cerrada. No se veía humo, pero desde cerca sí llegaba un olor tenue a leña vieja y café recalentado. Alejandro golpeó la puerta con el puño cerrado. Una vez, otra. La tercera ya no fue un golpe, fue casi un derrumbe. Se apoyó con todo el cuerpo sobre la madera y dejó una mancha de barro y sangre a la altura de la cerradura. Dentro se oyeron pasos. No eran pasos apresurados ni confundidos, eran lentos, pesados, exactos. Luego sonó el metal de un seguro, después otro, y luego uno más. La puerta se abrió apenas lo necesario. En el umbral apareció un hombre de unos 50 años, estatura media, cuerpo ancho sin gordura, cabello corto con hebras grises, camisa de franela oscura metida en un pantalón de mezclilla gastado. A primera vista tenía algo de ejidatario, de hombre curtido por el clima y el trabajo. Pero esa impresión duró solo un segundo. Sus manos lo desmentían. Eran manos grandes, fuertes, llenas de cicatrices viejas y finas, como si en otra vida hubieran conocido metal, cuerda, fuego y filo, mucho más que asadón o machete. Y los ojos también lo desmentían. Ojos oscuros, inmóviles, atentos, que no se alteraron al ver a un desconocido hecho pedazos en su puerta, de noche, en medio de la sierra. No había sorpresa en ellos, ni miedo, ni compasión inmediata, solo cálculo. El hombre miró la cara de Alejandro, su ropa rota, el barro hasta las rodillas. Luego, levantó la vista por encima de su hombro, hacia la oscuridad del monte, como escuchando algo que Alejandro no alcanzaba a oír. Pasaron 2 segundos de silencio. ¿Cuántos son?, preguntó. No le preguntó quién era, ni qué quería, ni qué le había pasado. 3, alcanzó a decir Alejandro, con la voz rota. Vienen armados, me vienen cazando.
El hombre sostuvo la mirada un instante más, como si pesara la información. Al final, abrió la puerta por completo. «Métase». La voz era grave y serena. No sonó amable. Sonó definitiva. Alejandro entró trastabillando. Apenas cruzó el umbral, el hombre cerró y echó los seguros con una rapidez tan entrenada que el médico, aún medio aturdido, alcanzó a notarlo. Arriba, abajo y al centro. 3 puntos. No era costumbre campesina, era procedimiento. La habitación principal estaba casi a oscuras. Solo un quinqué encendido sobre la mesa y unas brasas vivas dentro de una estufa de hierro daban luz suficiente para distinguir el interior. Había una mesa recia, 2 sillas, un catre contra la pared, repisas con latas, trascos, cuerdas, herramientas y en un rincón, varias cajas de madera apiladas con demasiada precisión. Todo estaba limpio, no acogedor, limpio. Ordenado con la disciplina de quien no tolera el desorden porque sabe que el desorden mata. «Siéntese ahí», dijo el hombre, señalando una silla. Alejandro obedeció, o más bien cayó sobre ella. El mareo le hizo bajar la cabeza. Sintió algo tibio escurriéndole por la sien. Se llevó la mano y vio sangre. El hombre ya se movía por la casa. Avivó las brasas, puso una olla pequeña sobre la estufa y abrió un cajón del que sacó vendas, una aguja envuelta en tela, frascos con alcohol y un botiquín mejor surtido de lo que Alejandro habría esperado encontrar en aquel sitio. «¿Es doctor de verdad?», preguntó de espaldas. «Sí. Entonces no se me vaya a desmayar cuando le limpie la ceja». Alejandro quiso responder algo, pero el otro ya estaba frente a él. Le inclinó la cara hacia la luz del quinqué y examinó la herida con rapidez, como un paramédico o un militar acostumbrado a tomar decisiones en segundos. «No necesita puntos», dijo, «pero sí aguante». Le vació alcohol directo. Alejandro apretó los dientes y soltó un jadeo. «Si grita, grite bajito», añadió el hombre. «Aquí el eco trabaja para cualquiera». Mientras le limpiaba la sangre, el desconocido siguió escuchando. Cada tanto inclinaba apenas la cabeza hacia la pared o hacia la ventana, sin interrumpir el movimiento de las manos. Alejandro lo observó mejor entonces. Tenía una vieja cicatriz quemada asomándole bajo el cuello de la camisa, por el lado izquierdo del cuello, y otra más delgada cruzándole el antebrazo. No parecía un hombre que hubiera pasado la vida esquivando accidentes. Parecía un hombre que había sobrevivido a cosas peores. «¿Cómo se llama?», preguntó Alejandro. «Manuel Ortega». La respuesta salió demasiado rápido, demasiado limpia. Nombre listo. Nombre usado antes. «Soy Alejandro Ramírez, médico rural. Traía medicinas para una clínica en Orogachi. Me cerraron el paso, me bajaron de la camioneta y...» La voz se le quebró no por dolor, sino por la humillación revivida. Manuel no lo presionó. Terminó de vendarle la ceja, le revisó las costillas con manos expertas y luego le apartó la camisa lo necesario para mirar el golpe morado que ya se extendía por el costado. «No hay hundimiento», murmuró. «Te va a doler hasta respirar, pero sigue entero». «¿Usted es enfermero o qué?». Una sombra mínima cruzó el rostro de Manuel. «Algo de primeros auxilios aprendí». Fue una mentira peor que el nombre. Le dio una taza de peltre con café negro. Estaba amargo, recalentado y delicioso. Alejandro lo sostuvo entre ambas manos para recuperar calor. Afuera el viento empujó algo contra la pared. Él se tensó de inmediato. Manuel no. «Todavía no», dijo el hombre, como si le hubiera leído el pensamiento. «Si vienen siguiéndolo de noche van a tardar más en encontrar rastro. La neblina les juega en contra. Pero en cuanto aclare o si traen buena lámpara, van a dar con usted». «Entonces me voy», dijo Alejandro intentando ponerse de pie. Un dolor punzante le atravesó el costado y tuvo que volver a sentarse. Manuel ni siquiera hizo ademán de ayudarlo. «No va a ningún lado». «No quiero meterlo en esto». «Ya me metieron desde que tocó la puerta». No lo dijo con reproche. Lo dijo como quien enuncia una ley física. Alejandro bajó la vista a la taza. Sus manos seguían temblándole. «Traen armas largas». El jefe, el de la chamarra, no parecía de esos que se espantan fácil. Nadie se espanta fácil hasta que le toca. Alejandro alzó la mirada. Manuel estaba de pie junto a la ventana, apenas separando 2 dedos de cortina para mirar hacia afuera.
El gesto fue mínimo, exacto. Lo justo para ver sin regalar luz desde adentro. ¿Vive solo?, preguntó Alejandro. Sí. ¿Y no le preocupa? Manuel soltó la cortina. Preocupar no sirve, prepararse sí. Se agachó junto a una de las cajas del rincón y la movió apenas con el pie. El médico alcanzó a escuchar un sonido denso de metal acomodado dentro. No preguntó qué guardaba ahí. De pronto no quería saber demasiado. La casa, vista ya con ojos menos aturdidos, estaba llena de detalles extraños. No había fotos familiares, ni santos en la pared. Había un mapa topográfico doblado con marcas a lápiz sobre la mesa lateral. Había botas listas junto a la puerta. Había una linterna militar. Y sobre un clavo alto, casi fuera de la vista, colgaba una funda larga de tela aceitosa con la forma inequívoca de un rifle. Alejandro sintió una punzada de miedo nueva, distinta. No hacia los hombres que venían detrás, hacia la idea de no saber en casa de quién había caído. Como si adivinara ese giro del pensamiento, Manuel volvió a mirarlo. Si quisiera entregarlo, doctor, habría dejado la puerta cerrada. No había dureza en la frase, solo precisión. Eso, más que tranquilizarlo, lo avergonzó. Perdón, murmuró Alejandro. Guárdese el perdón para mañana, si mañana llega. El viento siguió pasando por los pinos de la ladera. En algún punto lejano se oyó el ladrido aislado de un coyote, o quizá de un perro cimarrón. La estufa soltó un chasquido. Manuel tomó una cobija gruesa del catre y se la aventó a Alejandro. Acuéstese un rato, yo voy a velar. No creo poder dormir. No le pedí que durmiera, le pedí que se acostara. Alejandro obedeció. Se recostó con dificultad, sin quitarse la ropa, sintiendo cómo el cuerpo le reclamaba de golpe cada caída, cada golpe, cada metro corrido a ciegas. Desde el catre veía a Manuel moverse por la habitación sin desperdiciar un paso. Revisó de nuevo puertas y seguros. Apagó el quinqué principal y dejó solo una luz baja junto a la estufa. Luego se sentó en una silla pegada al muro, desde donde podía ver la puerta y la ventana al mismo tiempo. No parecía un hombre protegiendo su casa, parecía un hombre esperando un ataque. Alejandro tuvo la certeza de que aquella noche, por primera vez desde que lo detuvieron en el camino, no había terminado en manos del azar. Había llegado a un lugar donde alguien entendía la violencia mejor que quienes venían a buscarlo. Y esa idea, extrañamente, fue lo único que le permitió cerrar los ojos. Alejandro despertó de golpe, como si hubiera salido a la superficie después de hundirse en agua helada. Durante un segundo no supo dónde estaba. La oscuridad, el techo bajo de vigas negras, el calor seco de la estufa y el olor a café requemado no encajaban con nada conocido. Luego volvió todo de golpe. La terracería, el tronco atravesado en el camino, los tres hombres, la carrera ciega entre los pinos y la puerta de aquella casa abriéndose apenas lo suficiente para dejarla entrar. Intentó incorporarse demasiado rápido y el costado le estalló en un dolor agudo. Soltó aire entre los dientes y se quedó inmóvil, apoyado en un codo. Ya no era de noche cerrada. Una claridad gris se filtraba por los bordes de las cortinas gruesas, apenas suficiente para dibujar el contorno de la mesa, las repisas y la silueta del hombre sentado junto a la estufa. Manuel Ortega ya estaba despierto. O quizá no había dormido en absoluto. Estaba sentado de espaldas a la pared, con una taza en la mano y la mirada fija en la ventana tapada. Ni un movimiento inútil, ni la flojera lenta del que apenas despierta. Parecía haber pasado toda la noche igual, inmóvil, atento. Cuando escuchó el leve quejido de Alejandra al moverse, giró apenas la cabeza. No se reventó nada por dentro, dijo. Siéntase afortunado. La voz sonaba igual que en la noche, serena, grave, seca, sin una sola palabra de más. Alejandro se sentó con cuidado en el borde del catre. El cuerpo entero le pesaba como si hubiera envejecido 10 años de golpe. La venda de la ceja estaba dura por la sangre seca. La camisa colgaba del respaldo de una silla, ya limpia del barro más grueso. Sus botas descansaban cerca de la estufa, todavía húmedas. ¿Qué hora es?, preguntó. Las 7:15. Alejandro parpadeó. Le parecía imposible haber dormido aunque fuera unas horas. Manuel dejó la taza sobre la mesa y le acercó otra, llena de un té oscuro que olía a hierbas amargas. Tómese esto, le va a bajar la inflamación.
Alejandro tomó la taza con ambas manos. El calor le alivió un poco el temblor. Gracias. Manuel no respondió. Se apartó de la ventana solo lo necesario para echar más leña a la estufa. El movimiento fue rápido, firme, sin ruido extra. Alejandro volvió a observarlo con más atención a plena luz de la mañana. La casa parecía la de un hombre aislado. La postura de Manuel, no. Su camisa de franela era común. El pantalón a mezclilla, también. Las botas, gastadas. Nada en la ropa llamaba la atención, pero todo en la manera de usar el cuerpo resultaba extraño. Caminaba plantando el pie como quien siempre mide el piso antes de cargar el peso. Nunca le daba la espalda completa ni a la puerta ni a la ventana. Cuando extendía la mano para levantar una olla o mover una silla, el gesto era limpio, exacto. Era una precisión que Alejandro había visto antes, pero en quirófanos y salas de urgencia, no en medio de la sierra. Miró alrededor con más calma. La habitación era pequeña, pero no pobre. Estaba organizada con una lógica que no era la del simple ranchero solitario. En una repisa había latas de conservas acomodadas por tamaño, cajas de cerillos, velas, paquetes de café, sal, frijol y arroz medidos para durar. En otra, frascos con tornillos, puntas, cuerda, una brújula, pilas y herramientas envueltas en tela aceitada. Contra la pared del fondo había un estante con mapas doblados, todos protegidos dentro de plástico. Sobre la mesa lateral descansaba un radio compacto de banda corta, de uso militar o muy parecido, con la antena plegada y un cable bien enrollado a un lado. No era una casa, era una posición. Alejandro dio otro trago al té y sintió el sabor áspero de la árnica o alguna planta parecida. «No parece usted leñador», dijo sin pensarlo del todo. Manuel levantó la vista. «No lo soy. Anoche dijo que vivía solo, que velaría. Y hoy ya tiene todo medido, todo guardado, todo listo. Ese radio no lo compra cualquiera en un pueblo. Y esas vendas...» Miró el botiquín, demasiado completo para aquella zona. Tampoco. Manuel se quedó callado unos segundos, observándolo con esos ojos oscuros y quietos que parecían revisar más de lo que mostraban. «Usted también ve demasiado para venir medio quebrado», dijo al fin. Alejandro bajó la mirada a la taza. «Soy médico. Me entrenaron para fijarme. Y a mí para que no lo notaran». La frase quedó suspendida entre ambos. Manuel pareció alertarse por haber hablado de más. Se dio media vuelta y corrió apenas un dedo de la cortina. Miró hacia afuera. Después dejó caer la tela otra vez. «Sus huellas llegan directo hasta aquí», dijo. Bajó por el arroyo, subió por la ladera y se estampó contra mi puerta. Con luz suficiente hasta un idiota podría seguir el rastro. Entonces ya deberían haber llegado. Si no fueran soberbios, sí. Alejandro alzó la vista. ¿Cómo? Creen que la sierra les pertenece. Gente así siempre piensa igual. Cuando la presa corre, ellos no se apuran. Disfrutan la idea de alcanzarla después. Se toman su tiempo, se ríen. Calculan mal. La manera en que lo dijo no sonó teórica, sonó conocida. Alejandro se quedó mirándolo. Manuel seguía de pie junto a la ventana, con la mitad del rostro en sombra. Desde el cuello abierto de la camisa, asomaba mejor la marca que ya le había visto la noche anterior. Una cicatriz irregular, vieja, hundida, que bajaba de debajo de la oreja hacia la clavícula, como si en algún momento el fuego o una esquirla y hubieran arrancado un pedazo de carne. En el antebrazo derecho aparecieron otras marcas finas, rectas, antiguas. No eran de trabajo de campo, eran de violencia. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, ya sin rodeos. Manuel soltó la cortina. «Un hombre al que le convenía desaparecer. Eso no es respuesta. Es la única que le voy a dar por ahora». El médico quiso insistir, pero el dolor del costado le recordó que no estaba en posición de exigir nada. Se llevó una mano a las costillas y cerró un segundo los ojos. Manuel vio el gesto y se acercó. «Déjeme revisar». Alejandro obedeció. Manuel le levantó la camisa con cuidado y palpó alrededor del golpe. Sus dedos eran firmes, expertos. El examen duró menos de un minuto. «Trae un esguince feo en el hombro, 2 costillas muy resentidas y la pierna derecha hecha trapo. No va a correr a ningún lado».
No pensaba correr. Piensa mal entonces. Volvió a alejarse hacia la mesa. Alejandro lo siguió con la vista. Manuel abrió una de las cajas del rincón, sacó una tela limpia y luego movió una segunda tapa de madera. Durante un instante Alejandro alcanzó a ver el interior. Metal negro, partes perfectamente acomodadas. Un visor envuelto en tela aceitosa. No vio todo, pero vio lo suficiente. Manuel notó enseguida que lo había visto. Cerró la caja con suavidad, como si negar aquello a esas alturas ya no tuviera sentido. «Eso no es un rifle para venado», dijo Alejandro. «No». «¿Entonces?» Manuel apoyó ambas manos sobre la mesa. «Hubo un tiempo en que me pagaban por acertar a cosas muy lejanas», respondió. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. ¿Militar? Algo peor. ¿Qué puede ser peor que militar? Manuel sonrió apenas. Fue una curva mínima, cansada, sin alegría. Seguir vivo cuando a los demás ya los dieron por muertos. Antes de que Alejandro pudiera formular otra pregunta, desde lejos llegó un sonido tenue, un motor. Muy apagado todavía, pero inconfundible en la quietud serrana. Manuel ya lo había oído antes. Se enderezó de golpe, cruzó el cuarto en 3 pasos y levantó un poco más la cortina, esta vez lo justo para ver con un ojo. «Quédese abajo de la línea de la ventana», dijo. La orden salió tan rápida que Alejandro obedeció sin discutir. Se agachó junto al catre, apoyándose con una mano en el suelo. El motor se oía apenas a ratos, escondiéndose y reapareciendo entre cerro y cerro. No era un vehículo subiendo hasta la casa. Era uno deteniéndose lejos, quizá en algún claro o brecha donde pudiera quedar oculto. Manuel escuchó un momento más y luego soltó la cortina. «Ya llegaron a la cortada vieja», murmuró. «¿Ellos?» «Sí». «¿Cómo sabe que son ellos?» Manuel lo miró como si la pregunta fuera infantil. «Porque nadie más viene por aquí un jueves en la mañana después de una noche como esta». Fue hacia la puerta y revisó los 3 seguros sin hacer ruido. Luego abrió una trampilla pequeña cerca de la estufa. No era exactamente un sótano, más bien un hueco profundo bajo el piso, forrado de piedra, suficientemente amplio para esconder a una persona sentada. «Métase ahí si se lo ordeno». Alejandro lo observó, desconcertado. «¿Y usted?» «Yo me quedo arriba». «Son 3. Anoche eran 3. Hoy ya vienen cansados, molestos y demasiado confiados. Es peor para ellos». Alejandro lo miró fijo. «Usted habla como si ya hubiera hecho esto antes». Manuel no respondió. Volvió a la caja de madera, abrió los broches internos y sacó por fin el rifle completo. Lo armó con una velocidad escalofriante. Cuerpo, cerrojo, visor, cargador. Cada pieza encajó con un clic seco y preciso. No había en sus manos ni entusiasmo ni nerviosismo. Había memoria muscular. Años. La luz mortecina de la mañana cayó sobre el arma y sobre el rostro de Manuel. En ese instante dejó de parecer un hombre escondido en la sierra y se convirtió en otra cosa. Alguien que alguna vez había pertenecido por entero a la violencia y que ahora solo la sacaba de su caja cuando era inevitable. Alejandro sintió que la garganta se le secaba. No me dijo su nombre de verdad. Manuel insertó el cargador. No. ¿Ni me lo va a decir? Comprobó el cerrojo. El sonido metálico, breve, impecable, llenó toda la habitación. Los nombres sirven para que lo encuentren a uno. Yo prefiero que me olviden. El motor allá afuera se apagó por completo. Ahora ya no había dudas. Habían llegado. Durante unos segundos solo se oyó el fuego bajo en la estufa, y muy lejos, el graznido de un cuervo. Luego, apenas perceptible, el crujido de ramas bajo botas. Alejandro se puso de pie a medias, ignorando el dolor. Van a seguir mis huellas. Van a venir directo aquí. Sí. Entonces déjeme salir. Si me entrego, tal vez a usted no le hagan nada. Manuel volvió la cabeza muy despacio. En sus ojos apareció por primera vez algo parecido a una emoción visible. No era enojo. Era una especie de incredulidad fría. No. No le harán nada. Lo matarán cuando se aburran. Y luego entrarán a esta casa de todos modos porque ya saben que alguien lo metió. Alejandro abrió la boca para replicar, pero no encontró cómo. Manuel se acercó hasta quedar frente a él. Escúcheme bien, doctor. La gente que viene para acá no quiere solo mercancía.
Quiere dominio, quiere miedo. Lo que usted vio en el camino no fue un asalto, fue un mensaje. A usted, a la sierra, a cualquiera que todavía crea que hacer lo correcto basta para estar a salvo. Hizo una pausa breve. Yo ya conocí hombres así antes. Cambian el uniforme, cambian el idioma, cambian la bandera. Pero el fondo es el mismo. Alejandro sintió que algo se acomodaba de golpe en la cabeza. No sabía aún toda la historia de Manuel, pero entendió lo esencial. Ese hombre no había llegado a la montaña para descansar. Había llegado huyendo de algo grande, y aún así seguía preparado como si lo estuvieran buscando desde entonces. Las ramas volvieron a crujir allá afuera, más cerca. Manuel señaló la trampilla bajo el piso. Todavía no, cuando yo diga. El médico obedeció quedándose junto a la abertura. El corazón volvió a golpearle con fuerza, pero esta vez no estaba solo con su miedo. Había en la casa otra presencia, una calma dura y antigua, que no nacía de la valentía improvisada, sino de la experiencia. Afuera, la montaña guardaba silencio. Adentro, el hombre sin pasado terminó de ajustar el visor, levantó el rifle, y por primera vez desde que Alejandro lo había conocido, dejó de parecer alguien que se escondía del mundo. Parecía el mundo, preparándose para devolver el golpe. El primer golpe sonó en la puerta poco después del mediodía. No fue un puñetazo desesperado, ni el tamborileo nervioso de alguien que duda. Fueron 3 golpes espaciados, secos, seguros, como si el hombre del otro lado creyera tener derecho a entrar. Alejandro, agazapado junto a la trampilla abierta bajo el piso, sintió que el corazón se le subía hasta la garganta. Manuel no se movió de inmediato. Permaneció de pie a un costado de la puerta, fuera del ángulo que habría tomado cualquiera apuntando desde afuera, con el rifle apoyado verticalmente junto a la pierna. Su rostro no cambió. Ni miedo, ni prisa, ni furia. Solo una atención antigua y total. Volvieron a tocar. «Ábrame, compa», dijo una voz desde afuera. «Nomás queremos preguntar por un doctorcito que se nos perdió en el monte». Alejandro reconoció enseguida el tono. No era el jefe de la chamarra, era el flaco, el del palillo. Incluso sin verlo, imaginó su sonrisa torcida, su manera de hablar como si todo aquello todavía fuera un juego. Manuel hizo un gesto con 2 dedos, señalándole la oscuridad bajo el piso. Alejandro bajó con el mayor cuidado que pudo. El hueco olía a tierra fría, madera vieja y costales de maíz. Desde abajo apenas alcanzaba a ver una franja del cuarto a través de una rendija entre las tablas. Se sentó como pudo, abrazándose las costillas, y levantó la vista justo cuando Manuel, arriba, retiraba el seguro central. No abrió por completo, solo lo suficiente para asomarse. «¿Qué se le ofrece?», preguntó. Su voz había cambiado apenas. Seguía siendo grave y serena, pero ahora sonaba más opaca, más campesina, con ese deje deliberado del hombre que decide parecer menos de lo que es. «Andamos buscando a uno», respondió la misma voz. «Viene golpeado, flaco, se dice doctor. Se nos peló anoche y pensamos que a lo mejor cayó por aquí». Hubo un silencio breve. «No he visto a nadie». «¿Seguro?» «Seguro». «Qué raro», dijo el otro, arrastrando las palabras. «Porque encontramos huellas en el arroyo». Desde su escondite Alejandro apretó la mandíbula. Habían llegado más rápido de lo que él creía. O quizá Manuel había calculado bien, y ellos solo habían sido más torpes al rastrear. Arriba, Manuel ni siquiera cambió el peso de un pie al otro. «El monte está lleno de huellas, de venado, de vaca, de gente. Si viene a preguntarme por todas, se le va a ir el día». El flaco soltó una risa baja. Luego habló alguien más. Esa voz sí la reconoció Alejandro al instante. El jefe. La misma calma glacial de la noche anterior. «Buenas tardes, señor». «Perdón la molestia, soy Ignacio Valdés». Nombre falso, pensó Alejandro de inmediato. No sabía por qué, pero lo supo. «Traemos un problema. Un empleado nos robó mercancía y se metió para acá. No queremos pleito, solo recuperarlo». Manuel tardó un segundo en responder. «Entonces búsquenlo en otra parte». La voz de Ignacio perdió un poco de su cordialidad. «¿Vive solo?» «Sí».
¿Y siempre abre con tantos seguros? Un silencio. Alejandro, abajo, sintió que hasta el aire del escondite se tensaba. La sierra da malos hábitos, dijo Manuel. También da otros, replicó Ignacio, como enseñar a mentir. Esta vez nadie habló durante varios segundos. Desde abajo, Alejandro solo veía las botas de Manuel, quietas, plantadas en el piso de madera. No había retrocedido ni un centímetro. Tampoco había intentado negociar. No le conviene revisarme la casa, dijo por fin Manuel. La respuesta produjo un leve cambio afuera, difícil de describir sin verlo. Alejandro lo notó en la respiración suspendida, en el roce de suelas sobre tierra, en esa pausa breve que viene cuando un hombre descubre que el otro no es lo que esperaba. Ignacio habló otra vez, ya sin amabilidad. ¿Y por qué no habría de convenirme? Porque no llegó usted a la puerta de un borracho ni de un viejo asustado. Llegó a la puerta de alguien que le está teniendo paciencia. La frase cayó como una piedra. Desde fuera se oyó el clic tenue e inconfundible de un arma cambiando de posición. No un seguro, una mano reajustando el agarre. Manuel cerró la puerta. No de golpe, no con pánico. La empujó con suavidad, echó el seguro central y luego los otros dos, uno por uno. Solo entonces respiró hondo. Ya no vienen a probar, dijo sin mirar hacia la trampilla. Ahora vienen a entrar. Alejandro salió a medias del escondite. ¿Qué hacemos? Manuel se volvió hacia él. A plena luz gris de la tarde, con el rifle ya apoyado contra el hombro y la cicatriz del cuello marcada como un trazo pálido sobre la piel, parecía de pronto más viejo y más peligroso al mismo tiempo. Ahora sí le voy a contar quién soy, dijo. No por confianza, por necesidad. Si algo sale mal allá afuera, va a entender qué tiene que hacer. Se acercó a la mesa y desenrolló uno de los mapas protegidos en plástico. Era un mapa topográfico de la zona, lleno de marcas diminutas a lápiz. Círculos, líneas, cruces, notas abreviadas. No era algo que hubiera dibujado esa mañana. Era el trabajo paciente de meses, tal vez años. Mi nombre no es Manuel Ortega. Alejandro no respondió, solo escuchó. Hace tiempo tuve otro. No lo uso desde hace casi 8 años. Oficialmente estoy muerto desde 1991. Levantó la vista un instante, como si sopesara cuánto decir. Formé parte de una unidad que no aparecía en periódicos. Nos mandaban donde el gobierno necesitaba resultados rápidos y silencio después. Rescate, contrainsurgencia, extracción. Sierra, selva, frontera. A veces adentro del país, a veces del otro lado. Éramos los hombres que llegaban cuando ya nadie más quería poner la cara. Alejandro tragó saliva. ¿Ejército? No exactamente. Trabajábamos con ellos cuando convenía, y sin ellos cuando convenía más. Nos cambiaban de nombre según la operación, pero en el fondo éramos lo mismo. Piezas desechables con buen pulso y mala conciencia. Lo dijo sin orgullo y sin vergüenza, como un hecho. Afuera crujió una rama, muy cerca de la ventana. Ignacio y los suyos ya no estaban frente a la puerta. Empezaban a rodear la casa. Manuel marcó 2 puntos en el mapa con la uña. En el 91 nos mandaron a sacar a un agente y a su familia de una zona caliente en Tamaulipas. Teníamos ruta, horarios, puntos de apoyo, todo limpio. Cuando llegamos ya nos estaban esperando. No soldados, no policías. Gente mejor armada, mejor informada. Alguien vendió el trayecto completo. Sus ojos se endurecieron apenas. Fue el primer rastro visible de algo parecido al odio. De 6 salimos 2. El otro no aguantó la extracción. Yo sí. Llegué a una base creyendo que iban a preguntar quién nos entregó. Lo que me preguntaron fue cuánto recordaba. Alejandro sintió un frío distinto al del escondite, al del monte, al del miedo. Era el frío de una verdad que uno reconoce antes de entenderla por completo. ¿Lo quisieron callar? No les hizo falta. Me ofrecieron una salida más barata. Acta de defunción, papeles nuevos, una casa lejos, una condición. Desaparecer y no volver a hacer preguntas. Acepté porque quería seguir respirando,
Después me vine aquí, me enterré en la sierra, a esperar que el país se olvidara de mí. Se oyó un golpe seco en una de las paredes, quizá una culata probando la madera. Alejandro giró la cabeza alarmado. Manuel ni siquiera volteó. ¿Y se olvidó?, preguntó. La gente que importa, sí. La basura, no. La basura siempre encuentra el camino. Se inclinó, abrió otra caja y sacó 2 cargadores más, una navaja de hoja negra, un pequeño radio y una bolsa de tela con algo metálico dentro. Anoche, cuando usted tocó la puerta, pensé en dejarlo seguir. Habría sido lo más prudente. Pero luego vi la manera en que se estaba cayendo y entendí 2 cosas. La primera, si salía otra vez, no llegaba vivo al amanecer. La segunda, los hombres que venían detrás no eran distintos de los que nos vendieron hace años. Cambian de negocio, de camioneta, de botas, pero son lo mismo. Creen que porque traen armas y nadie les responde, el resto del mundo nació para agachar la cabeza. Alejandro bajó la vista al mapa. ¿Y usted ya no agacha la cabeza? Manuel lo miró como si la pregunta le resultara casi extraña. Una vez la agaché, y terminé enterrando amigos. La madera junto a la ventana crujió otra vez. Después, una voz delgada y burlona. «¡Oiga, don!», era el flaco. «¡Última oportunidad! Nos entrega el doctor y aquí no pasó nada». Manuel giró el seguro del radio. Comprobó una frecuencia y luego lo apagó. «Siempre dicen lo mismo», murmuró. «¿Puede pedir ayuda?». «Puedo avisar. Ayuda es otra cosa». Guardó el radio en la bolsa del pantalón y se acercó por primera vez a la trampilla con intención real. «Si entran, usted se mete aquí y no sale aunque escuche gritos, disparos o su nombre. ¿Entendió?». Alejandro asintió, pero no dejó de mirarlo. «¿Cuántos ha matado?». La pregunta salió sin que quisiera, empujada por la tensión, la herida y esa mezcla confusa de miedo y fascinación que le producía estar frente a un hombre así. Manuel tardó en contestar. Lo suficientes para saber que no arregla nada. No era evasiva, era peor. Sonó a respuesta definitiva. El siguiente golpe ya no fue una prueba, fue una patada dura contra la puerta. La madera aguantó, el marco vibró. Del techo cayó un poco de polvo. «¡Se acabó la paciencia!», gritó Ignacio desde afuera. «¡Abra o le tumbamos la casa!». Manuel levantó el rifle y su voz cambió por completo. Desapareció el tono opaco de cierreño aislado. También la sequedad doméstica del hombre que prepara café y hierbas. Lo que quedó fue una voz de mando, limpia, firme, entrenada para atravesar ruido, humo y miedo. «Ignacio Valdés no es un hombre», dijo, mirando hacia la puerta cerrada. «Y el mío tampoco es Ortega. La diferencia es que yo no necesito mentirle para saber cómo va a terminar esto». Hubo silencio afuera. Un silencio desconcertado. Manuel siguió hablando, cada palabra medida. «Son 3. Uno zurdo, uno con escopeta y mala rodilla. Uno nervioso que dispara antes de pensar. Anoche los dejé llegar hasta aquí porque quería ver si se iban solos. Ya vi que no». Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Cómo había deducido tanto solo con unas voces, unos pasos, un recuerdo de la emboscada? Luego entendió que no era deducción reciente, era oficio. «¿Quién chingados es usted?», gritó Ignacio, y por primera vez en su tono apareció algo quebrado. Manuel ladeó apenas la cabeza, como si escuchara una pregunta vieja. Un fantasma al que no debieron despertar. Acto seguido se volvió hacia Alejandro y señaló la trampilla. «Abajo, ya». El médico obedeció. Se dejó caer al hueco justo cuando otra patada cimbró la puerta. Desde abajo levantó la vista y alcanzó a ver la silueta de Manuel recortada contra la claridad gris de la cortina, el rifle firme en las manos, inmóvil en medio del cuarto, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. No parecía un hombre defendiendo una casa, parecía el último sobreviviente de una guerra privada al que la guerra, por fin, acababa de encontrar otra vez. La primera patada no tumbó la puerta, pero sí sacudió toda la casa. Desde el hueco bajo el piso, Alejandro sintió cómo la madera vibraba encima de su cabeza y cómo un poco de tierra suelta le caía sobre el cabello y los hombros. Se abrazó las rodillas por puro reflejo, tratando de no hacer ruido, mientras arriba otra embestida golpeaba los tablones,
y una voz cargada de rabia soltaba una maldición. Luego vino un silencio breve, espeso, como si los hombres de afuera se hubieran apartado para cambiar de idea. Manuel no disparó. Alejandro, con la respiración contenida, alcanzaba a verlo solo en fragmentos, a través de la rendija entre las tablas. Las botas firmes, el borde del pantalón, la sombra del rifle desplazándose con una lentitud exacta por el cuarto. No se movía como alguien atrincherado. Se movía como alguien que ya estaba varios pasos adelante. Entonces se oyó el estallido de un vidrio. No fue una bala. Fue una piedra grande arrojada contra la ventana lateral. El cristal se vino abajo con un chasquido brutal. Y casi al mismo tiempo, algo rodó sobre la duela. Una botella. Alejandro vio la llamarada un instante después, breve y rabiosa. Trapo, gasolina, fuego. Pero no llegó a prender la casa. Manuel apareció en la rendija apenas como una sombra rápida. De un solo movimiento, levantó la botella con una pala que tenía junto a la estufa y la lanzó de vuelta por el hueco roto, antes de que el combustible alcanzara la madera seca. Afuera, explotó un fogonazo, seguido de un grito de sorpresa y un insulto furioso. Alejandro entendió de golpe lo que Manuel había querido decir. No habían venido a negociar. Habían venido a arrasar. Arriba se oyó el cerrojo del rifle deslizarse con un chasquido seco. Luego la voz de Ignacio, más lejos, desplazándose ya en el perímetro de la casa. ¡Sáquenlo por atrás! ¡No lo dejen salir al monte! Otro error, pensó Alejandro sin saber por qué lo pensó. Quizá porque la calma de Manuel seguía intacta. Quizá porque esa orden, dicha con furia, sonaba a improvisación. 2 segundos después sonó el primer disparo. No vino de la casa. Vino desde un costado, desde afuera, desde algún punto que Alejandro no pudo ubicar. Solo escuchó el estampido contenido, y luego un alarido abrupto, corto, animal. Alguien cayó entre ramas y piedras. El médico se llevó una mano a la boca. ¿Cómo había salido Manuel sin que él lo notara? La respuesta llegó en forma de otro sonido. La trampilla junto al rincón del cuarto se cerró suavemente arriba, casi con delicadeza. Durante todo ese tiempo, mientras ellos pateaban la puerta y probaban el fuego, Manuel había usado otra salida, una que Alejandro no conocía. La casa quedó vacía. Vacía, pero no indefensa. Afuera la sierra comenzó a respirar distinto. Ya no era solo el viento entre los pinos. Ahora había pasos precipitados, voces cortadas, el crujir de ramas, el roce de botas buscando apoyo en la pendiente, el miedo todavía sin nombre de hombres que, de pronto, habían dejado de ser cazadores seguros de sí mismos. ¡Quique!, gritó uno de ellos, la voz del flaco. ¡Quique, contesta! No hubo respuesta. Se oyó una linterna golpeando contra roca, un jadeo. Luego la voz de Ignacio, mucho más tensa que antes. ¡No se separen! ¡Pégate a mí, cabrón! Alejandro cerró los ojos. Podía imaginarlos allá afuera, rodeando la casa a medias, tratando de entender de dónde había salido el disparo. Pero no había sido solo el disparo. Había sido el mensaje. La inversión completa de la escena. La presa había desaparecido. Y en su lugar, había aparecido algo peor. El sol empezó a bajar detrás de la ladera. En aquel rincón de la sierra eso significaba oscuridad temprana. Una oscuridad de verdad, de monte profundo y cañadas donde la noche cae de golpe. Alejandro no sabía cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez más. Allá abajo, sin reloj, sin ventana, solo medía el tiempo por la tensión en el pecho y por lo que llegaba desde afuera. Oyó a Ignacio ordenar que registraran el porche. Luego un silencio largo. Después una maldición dicha entre dientes. No está aquí. El cabrón no está aquí. El flaco respondió algo que Alejandro no alcanzó a entender. Sonaba asustado, ya no burlón, ya no dueño de nada. Después vino el segundo disparo, esta vez más lejos. Y otra vez el grito, más ahogado. No de muerte inmediata, de dolor limpio y paralizante. Alejandro se estremeció. No sabía si Manuel estaba matándolos o desarmándolos, pero había algo en aquellos disparos que no sonaba caótico. No eran tiros de intercambio, eran intervenciones, precisas, frías, elegidas.
Un buen rato después escuchó arrastrar algo fuera de la casa. Luego pasos rápidos alejándose pendiente abajo. Ignacio ya no estaba cazando, estaba replegándose. La noche terminó de caer. Desde el escondite el aire comenzó a enfriarse. Alejandro se ajustó como pudo y trató de respirar sin mover las costillas lastimadas. Quiso pensar en otra cosa, en la clínica, en Elena, en la libreta de medicamentos. Pero todo volvía una y otra vez a la misma imagen. Manuel con el rifle en las manos, revelándose no como un ermitaño armado, sino como un profesional de algo terrible. El bosque, allá afuera, se convirtió poco a poco en un tablero invisible. Primero sonó una lata golpeando contra otra. Un tintineo leve, absurdo, que habría parecido ridículo en otro contexto. Después, el estallido seco de algo químico. Un fogonazo blanco, seguido de una tos violenta y descontrolada. Una trampa de humo o gas, pensó Alejandro. Luego el eco de una carrera en falso entre piedras sueltas. Más tarde oyó voces confundidas, muy lejanas. Ignacio tratando de ordenar. El otro hombre respondiendo cada vez peor. En un momento el flaco gritó que algo se había movido entre los árboles. Ignacio le respondió a gritos que se callara y alumbrara al frente. La discusión se perdió entre la maleza. Un minuto después, el monte se tragó otra vez todos los sonidos y dejó solo el siseo del aire frío. Alejandro se dio cuenta de que Manuel no peleaba contra ellos. Los estaba conduciendo. No se trataba únicamente de disparar desde buenas posiciones. Era algo más amplio y más inquietante. Las trampas, los ruidos, los señuelos, el control del terreno. Estaba usando la sierra entera como si la hubiera diseñado para esa noche. Cada piedra, cada recodo, cada sombra. Como si esos hombres hubieran entrado por su cuenta a un mecanismo ya preparado desde mucho antes. De pronto sonó una voz cerca de la casa. Muy cerca. No era grito. Era Manuel, hablando desde algún punto de la oscuridad. Quizá a 20 metros, quizá a 5. Imposible saberlo. «Le dieron media hora a un hombre herido», dijo. «Yo les voy a dar toda la noche». La frase se metió por las rendijas, por el piso, por la sangre misma. Alejandro sintió que se le helaban las manos. Afuera alguien disparó a ciegas, 1, 2, 3 veces. Los balazos fueron altos, desesperados, sin blanco visible. Uno reventó alguna rama gruesa, otro se perdió ladera arriba. Manuel no respondió de inmediato. Dejó que el silencio pesara sobre ellos, y cuando al fin sonó otro tiro suyo, sonó a sentencia. No hubo grito esta vez. Solo un golpe seco, pesado, como de cuerpo cayendo contra el suelo y ya no levantándose. Ignacio quedó solo. Eso Alejandro lo comprendió por el cambio del sonido. Ya no había intercambio de voces. Solo respiraciones agitadas que iban y venían, pasos cortos y desconfiados, ramas apartadas con cuidado. El hombre de la chamarra ya no se movía con superioridad ni dando órdenes. Se desplazaba como alguien intentando no dejarse ver. Más tarde se acercó otra vez a la casa. Alejandro lo supo, porque oyó el roce de una mano contra el muro exterior, casi como si Ignacio quisiera confirmar que la casa seguía ahí, como si aún esperara encontrar dentro una explicación simple para todo aquello. No la encontró. Un segundo después, sobre el porche, sonó una trampa de luz. No fue exactamente un disparo ni una explosión. Fue un destello feroz, blanco, brutal, que atravesó hasta las rendijas del escondite y obligó a Alejandro a cerrar los ojos con fuerza. Arriba, afuera, Ignacio lanzó un alarido, tropezó con algo y cayó del escalón de madera hacia el lodo. Manuel seguía sin matarlo. Seguía desmontándolo. Pasó quizá media hora más, o una eternidad. El monte se había llenado de una niebla baja y helada que seguramente convertía las linternas en manchas inútiles. Desde abajo, Alejandro pensó en Ignacio moviéndose a ciegas, con el orgullo destrozado, tratando de entender si el hombre que lo perseguía era uno solo o varios. Y comprendió entonces cuál era la verdadera arma de Manuel esa noche. No el rifle, no las trampas, la certeza. Él sabía todo. Ellos no sabían nada. Volvió a oírse su voz, esta vez desde un ángulo distinto, más alto, quizás sobre alguna roca. «Todavía puede rendirse».
Ignacio respondió con una carcajada rota. ¡Vete al diablo! Disparó otra vez. 2 tiros. Uno casi de inmediato tras el otro. Después, silencio. Luego un ruido de metal cayendo sobre piedra. Un arma soltada. Más tarde, muy lentamente, se oyó a alguien arrodillarse sobre tierra húmeda. Alejandro tardó en aceptar lo que significaba. El hombre de la chamarra, el mismo que horas antes lo había hecho bajar de la camioneta con una pistola serena y una voz casi cortés, estaba ahora de rodillas en algún claro de la sierra, desarmado, respirando con terror en la oscuridad. La puerta del hueco se abrió mucho después, cuando el cielo exterior ya debía estar completamente negro. Manuel levantó la tabla sin prisa. «Puede salir». Alejandro obedeció con torpeza. Las piernas le dolían por la postura y el costado le ardía, pero logró incorporarse. La casa estaba casi a oscuras. El vidrio roto de la ventana dejaba entrar aire helado y olor a tierra húmeda. Sobre la mesa había una lámpara encendida al mínimo. Manuel estaba de pie junto a la puerta, el rifle en la mano, la ropa manchada de barro y agujas de pino. No parecía agitado. Parecía recién llegado de hacer algo inevitable. ¿Se acabó?, preguntó Alejandro con la voz reseca. Manuel lo miró apenas. Se acabó para ellos. ¿Los mató? La pregunta flotó un segundo. A uno no lo maté. Lo dejé pensar. A veces eso dura más. No explicó más. Se acercó a la estufa, puso agua a calentar y revisó por radio una frecuencia corta. Del aparato salió primero puro siseo, luego una voz breve, masculina, que dijo solo 2 palabras. Cambio recibido. Alejandro lo observó, todavía incapaz de decidir si estaba frente a un salvador, un espectro, o algo intermedio que en otro tiempo había pertenecido por completo a las zonas oscuras del estado, y ahora usaba todo aquello como un cuchillo enterrado y bien guardado. Manuel dejó el radio a un lado. «En unas horas vendrán por lo que quedó afuera», dijo. «¿Quiénes?» «Gente que todavía me debe favores o silencios». Alejandro no insistió. Miró sus manos temblorosas, el agua empezando a hervir, la ventana rota, el rifle apoyado contra la pared. Allá afuera, en la inmensidad negra de la Sierra Madre, la cacería había terminado. Pero la sensación que quedaba no era alivio limpio, era otra cosa. La impresión brutal de haber sido testigo de una forma de violencia tan controlada, tan exacta, que resultaba más perturbadora que el caos. Esa noche no había ganado el hombre más fuerte. Había ganado el que conocía el miedo mejor que todos los demás. Cuando Alejandro volvió a asomarse por la ventana rota, el cielo todavía seguía negro, pero ya no era la misma noche. Algo había cambiado allá afuera. No en el paisaje, que seguía siendo la misma sierra de pinos apretados, barrancas húmedas y neblina colgada entre los árboles, sino en la forma en que todo respiraba. Durante horas, la oscuridad había pertenecido a los hombres que habían subido hasta la casa creyéndose dueños del monte. Ahora, el monte mismo parecía haberlos rechazado. El frío se había vuelto más duro. Entraba por la ventana quebrada como una lengua helada, arrastrando olor a tierra mojada, pólvora, resina y humo químico. Alejandro seguía de pie junto a la pared, cubierto con la cobija áspera que Manuel le había aventado encima al abrir la trampilla. Tenía los labios partidos, el costado encendido de dolor y la cabeza todavía pesada por la tensión, pero la curiosidad y el espanto le podían más que el cansancio. «¿Qué pasó allá afuera?», preguntó por fin. Manuel no respondió de inmediato. Estaba junto a la mesa revisando con calma un pequeño botiquín, como si la noche no hubiera sido una cacería, sino una faena desagradable ya resuelta. Dejó una venda, guardó unas gasas, limpió con un trapo oscuro la humedad de una pieza metálica, y luego levantó la vista. «La sierra tomó partido», dijo. La frase habría sonado extraña en boca de cualquier otro. En él sonó literal. Alejandro siguió mirándolo sin entender del todo. Manuel dejó el trapo a un lado, se acercó a la puerta y soltó un seguro, pero no la abrió. Pegó primero el oído a la madera, escuchó unos segundos y luego regresó a la mesa. «El más joven cayó primero», explicó al fin. «El que traía el palillo. No porque fuera el más torpe, porque fue el primero en tener miedo. El miedo desordena.
y el que se desordena en la sierra se regala. Alejandro se estremeció. Recordó la voz chillona del flaco afuera de la casa, sus bromas de matón fácil, y le costó asociarla con la imagen de un hombre vencido por el puro entorno. ¿Lo mató? No. Otra respuesta breve, otra pared. Entonces, le disparé a la pierna cuando quiso rodear la ventana. De ahí salió arrastrándose. Se metió hacia la barranca creyendo que abajo iba a esconderse mejor. No contaba con el lodo, ni con las raíces, ni con el dolor. La sierra lo tumbó sola. Yo nada más le mostré por dónde. Aquello, lejos de tranquilizar a Alejandro, le apretó más el pecho. Había una serenidad insoportable en la manera en que Manuel contaba lo ocurrido. No presumía, no dramatizaba, enumeraba. Como si hablara de anatomía, de clima o de trayectorias. ¿Y el otro?, preguntó. Manuel lo miró un segundo. El de la escopeta. Ese ya venía vencido desde antes. Mucho peso, poca cabeza y una rodilla mala. Quiso entrar por atrás. Pisó donde yo quería que pisara. ¿Una trampa? Un escalón falso, al borde de la pendiente. Cayó 3 metros, soltó la escopeta y se desvió el hombro. Después oyó al otro gritar en la barranca y entendió que no estaban cazando a nadie. Entendió que los estaban recogiendo de uno por uno. Alejandro respiró despacio. La casa parecía demasiado pequeña para contener todo lo que aquella noche se había movido alrededor de ella. Trampas, rutas preparadas, disparos calculados, hombres desarmados por la geografía antes incluso de ver al enemigo. Por primera vez comprendió que Manuel no había improvisado la defensa aquella tarde. Había pasado años convirtiendo ese tramo de la sierra en una prolongación de sí mismo. ¿Y Valdés? Ignacio no se llama Valdés. Ya sé. Y tampoco es de esos que se quiebran a la primera, continuó Manuel. Por eso lo dejé para el final. Afuera se oyó algo lejano. Quizá una piedra soltándose cuesta abajo. Quizá una rama vencida por el hielo. Alejandro giró por reflejo hacia la puerta. Manuel ni siquiera cambió de postura. «Sigue allá afuera», dijo Alejandro. «Sí». «¿Libre?» «No exactamente». El médico no supo si preguntar más. Manuel lo resolvió por él. Tomó la linterna, una cuerda y se echó la chamarra encima. «No se mueva de aquí», ordenó. «Si alguien toca la puerta y no escucha mi voz completa, no abra». «¿A dónde va?» «A cerrar lo que falta». Antes de que Alejandro pudiera insistir, Manuel abrió solo un poco, salió sin hacer ruido y volvió a asegurar desde fuera, con una maniobra que el médico no alcanzó a entender. La casa quedó otra vez en silencio. Alejandro se quedó solo con la estufa, el rifle de respaldo apoyado en la pared y la sensación insoportable de que allá afuera, en la negrura de la sierra, todavía se estaba resolviendo la última parte de aquella noche. No supo cuánto tiempo pasó. 10 minutos podían sentirse como una hora. Afuera el viento había cambiado de dirección y ahora pegaba desde arriba de la ladera, haciendo que el techo de lámina crujiera de vez en cuando. En más de una ocasión Alejandro pensó en acercarse a la puerta, en romper la orden y mirar. No lo hizo. Algo en la voz de Manuel le había dejado claro que la obediencia, esa noche, era otra forma de supervivencia. Entonces escuchó gritos. No gritos largos, sino palabras partidas, dichas entre jadeos. Venían de lejos, pero el eco serrano las multiplicaba. ¡Sal, cabrón!, era Ignacio. Esta vez sí reconocible, pero quebrado, fuera de control. ¡Sal y termina esto! Hubo una pausa. Después, la respuesta de Manuel, mucho más baja y sin embargo perfectamente audible, como si la montaña misma se encargara de llevarla. Ya terminó. El único que no se ha dado cuenta es usted. Alejandro sintió un escalofrío. No siguieron disparos de inmediato. Lo que siguió fue algo peor. Silencio. Un silencio tan completo que parecía una presión física sobre los oídos. La sierra entera conteniendo la respiración. Ni pájaros, ni ramas agitadas, ni pasos torpes. Nada. Y entonces, de pronto, un solo tiro. Uno. Seco. Nítido. Distante.
Alejandro dio un respingo y sintió un latigazo en las costillas. Esperó otro tiro. No llegó. Tampoco un grito, solo el eco apagándose entre los cerros. Cuando al fin la puerta volvió a abrirse, Manuel entró con la misma calma de siempre. Traía barro hasta media bota, las mangas húmedas y un rayón fresco en el dorso de la mano. Cerró, pasó los 3 seguros y dejó la cuerda sobre la mesa. Alejandro se puso de pie de golpe. ¿Qué pasó? Manuel se quitó la chamarra. La sierra eligió. No me diga eso. Dígame qué pasó. Por primera vez desde que lo conocía, Manuel pareció considerar si debía o no responder de verdad. Se acercó a la estufa, extendió las manos unos segundos al calor y luego habló. Ignacio quiso huir hacia la brecha vieja. Recordó tarde por dónde había subido. Quiso bajar corriendo, pero para correr en la sierra de noche no basta con piernas. Hace falta memoria. Y la memoria del terreno era mía. Se volvió hacia la ventana rota. Lo fui empujando con ruido, con sombra, con luz mal puesta. Siempre hacia la misma línea, hacia donde la pendiente se parte y el suelo parece firme aunque no lo es. Cuando entendió, ya estaba con medio cuerpo colgando sobre piedra suelta. Ahí sí me apuntó bien. Ahí sí estuvo cerca. Alejandro contuvo la respiración. ¿Y usted? Manuel alzó apenas el rayón de la mano. Me cobró eso, nada más. La explicación era tan escasa como siempre, pero suficiente para entender. Hubo un enfrentamiento final, corto, brutal y decidido por alguien que conocía cada palmo de oscuridad bajo sus pies. ¿Le disparó? Sí. ¿Y usted? También. Otra vez esa contabilidad mínima, casi obscena por su frialdad. ¿Está muerto? Manuel tardó una fracción de más en responder. No cuando lo dejé. La frase quedó flotando entre ambos, helada. Alejandro se pasó una mano por el rostro. Se sentó porque de pronto sintió que las piernas no le respondían. Todo aquello había comenzado con él conduciendo una camioneta de medicinas por una terracería mala. Ahora estaba en una casa escondida en la sierra, escuchando a un hombre oficialmente muerto describir cómo había convertido el monte en un arma contra 3 sicarios. ¿Cómo puede hablar así de todo esto?, preguntó al fin, sin levantar mucho la voz. Como si nada. Manuel no se ofendió, ni siquiera pareció sorprendido, porque si lo dejo entrar completo, no hago lo que tengo que hacer. Alejandro bajó la mirada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Manuel recogió la cuerda, la revisó con los dedos y volvió a dejarla sobre la mesa. Que nadie vuelva a subir por esta ladera creyendo que aquí solo vive un viejo escondido. Que la próxima vez lo piensen 2 veces, o 3. Que la sierra corra la voz antes que ellos. Por primera vez el médico entendió en toda su profundidad lo que estaba ocurriendo. Aquella noche no era únicamente una defensa personal, era una advertencia. Un mensaje brutal y perfectamente diseñado, no para el país ni para las autoridades, que probablemente jamás sabrían la historia completa, sino para la red de hombres como Ignacio. Los que avanzaban por el norte creyendo que todo cerro, todo pueblo, toda clínica y toda persona podían doblarse a punta de miedo. No va a denunciar, dijo Alejandro, más como certeza que como pregunta. Manuel negó con la cabeza. No a los de siempre. Entonces, ¿a quién llamó por radio? A gente que todavía distingue entre basura y expediente. Se oyó entonces el rumor lejano de un motor. No subiendo por la misma brecha que los otros, más grave, más pesado. Quizá 2 vehículos, quizá uno solo con buen torque. Manuel levantó apenas el rostro, escuchando. «Ya vienen», dijo. ¿Militares? No exactamente. Alejandro soltó una risa seca, casi histérica. Aquí nada es exactamente lo que parece, ¿verdad? En la penumbra, Manuel mostró por fin una sombra de algo parecido al cansancio. No, pero algunas cosas sí son simples. Usted llevaba medicina a gente que la necesitaba. Ellos quisieron robarla y divertirse. Yo decidí que no. Lo dijo de una manera tan limpia que Alejandro no supo qué responder. Los motores se detuvieron lejos, más abajo. No se oyeron sirenas ni voces escandalosas. Solo puertas cerrándose y pasos seguros, medidos, avanzando por la ladera como hombres acostumbrados a moverse de noche, sin hacer ruido de más. Manuel tomó la linterna. Cuando entren,
Usted no habla de más. Dice que lo asaltaron en la brecha, que corrió y llegó aquí. Lo demás lo manejan ellos. ¿Ellos quiénes son? Personas que prefieren los silencios útiles. Fue a la puerta, pero antes de abrirla se detuvo. Una cosa más, doctor. Alejandro levantó la vista. No fue suerte que haya llegado a esta casa. La suerte se acaba rápido en la sierra. Lo que lo salvó fue seguir corriendo cuando ya no tenía con qué. El médico tragó saliva. No sabía por qué esa frase le golpeó más que los disparos, más que la sangre, más que toda la noche. Manuel abrió la puerta. El aire helado entró de golpe. Con él el olor de la madrugada serrana, limpia y brutal. Como si el monte quisiera borrar por sí mismo las huellas de lo ocurrido. Afuera todavía estaba oscuro, pero al fondo del cielo comenzaba ya una palidez casi invisible. La noche había terminado. Y sin embargo, Alejandro supo al ver a Manuel plantado otra vez en el umbral, con la linterna en una mano y la sombra del rifle detrás del hombro, que la victoria no había sido del más fuerte, ni del más armado, ni del más cruel. La victoria había sido de la sierra. Y esa noche, la sierra había decidido de qué lado estaba. Cuando los hombres llegaron, no tocaron la puerta. Alejandro los oyó detenerse en la ladera, hablar en voz baja entre ellos, y luego aproximarse con esa seguridad medida de quienes conocen el peso del silencio. No eran como Ignacio y los suyos. No arrastraban los pies, no pateaban piedras, no trataban de imponerse con ruido. Subían como si cada uno supiera exactamente dónde poner la bota y cuánto ocupaba el hombre que iba a su lado. Manuel abrió antes de que alcanzaran el porche. 3 figuras aparecieron entre la neblina rala de la madrugada. Venían vestidos de oscuro, con chamarras sobrias, botas de campo y armas largas llevadas sin exhibición. El primero, un hombre canoso de mandíbula seca y nariz rota de viejo, miró a Manuel una sola vez y luego dejó que la vista se deslizara por la ventana rota, el interior de la casa y Alejandro, de pie junto a la mesa. No hizo preguntas inútiles. No parecía sorprendido. «Llegamos tarde», dijo. «Llegaron a tiempo», respondió Manuel. No hubo saludo, ni apretón de manos, ni nada que sonara a reencuentro sentimental. Entre ellos no se trataba de afecto. Se trataba de memoria compartida y de una clase de confianza que no necesita explicarse. El hombre canoso dio un paso adentro. Los otros 2 se quedaron afuera, cubriendo sin hacer aspavientos. «¿Cuántos?» «3», respondió Manuel. «Uno en la barranca, herido en pierna y cabeza. Otro en la pendiente del norte con el hombro reventado. El último abajo, cerca de la brecha vieja. Ese todavía respira, pero por poco». El recién llegado asintió una vez. Después miró a Alejandro. «¿Usted es el doctor?» «Sí». «¿Puede caminar?» «Sí». «Entonces va a hacerlo dentro de poco. Vamos a sacar esto de aquí antes de que amanezca bien». Todo se movió deprisa después de eso, pero sin caos. Los hombres entraron, revisaron lo indispensable, cubrieron la ventana rota con una lona oscura, intercambiaron con Manuel 3 frases cortas que Alejandro no entendió del todo, y salieron otra vez al monte. Uno de ellos llevaba una camilla plegable, otro cargaba un equipo de radio más grande. Nadie preguntó qué había pasado. Todos parecían saberlo ya, o les bastaba con mirar alrededor para reconstruirlo. Alejandro se quedó quieto, sintiéndose extraño en aquella casa que en unas horas había pasado de refugio improvisado a punto de reunión de un mundo al que él no pertenecía. Manuel guardó el rifle en la misma caja de madera donde lo había sacado, pero no la cerró del todo. Después se lavó las manos en una cubeta de agua fría. El agua cayó al suelo teñida de tierra y un poco de sangre seca. «¿Quiénes son?», preguntó Alejandro en voz baja. Manuel se secó con un trapo. «Hombres que sobreviven haciendo favores que nadie firma». «¿Militares?» «Algunos lo fueron». «¿Y usted?» Manuel lo miró de frente. «Ya le dije lo necesario». Alejandro apretó la mandíbula. Llevaba horas tragándose preguntas, miedo y dolor, y de pronto sintió que si no decía algo se iba a quebrar por dentro. No me ha dicho lo necesario. Me ha dicho apenas lo suficiente para que no estorbe. Pero yo no soy un costal que le dejaron en la puerta. Soy un hombre al que estuvieron a punto de matar. Y ahora hay otros hombres entrando y saliendo de esta casa, como si todo esto fuera una operación planeada desde hace años. Quiero saber quién me salvó». Por primera vez Manuel no respondió enseguida. Se quedó observándolo, inmóvil,
con esa expresión seca que parecía hecha de piedra y disciplina. Afuera, la madrugada empezaba a aclarar apenas, una luz azulada asomándose entre los troncos de los pinos. El fuego de la estufa se había reducido a brasas. «Lo salvó usted mismo al no tirarse a morir en el monte», dijo al fin. «Yo solo estaba aquí». «Eso no es verdad». «Es suficiente». Alejandro negó con la cabeza. «No para mí». El silencio se alargó. Cuando Manuel volvió a hablar, su voz había cambiado apenas. No se volvió más cálida, pero sí menos cerrada. «Tuvimos una unidad», dijo. «No aparecía en documentos que pudiera leer la gente. Entrábamos donde otros no querían entrar y salíamos sin dejar ruido. O eso nos prometían. Durante años funcionó, hasta que dejó de funcionar». Se apoyó con una mano en la mesa, como si de pronto el cansancio de la noche hubiera elegido ese momento para caerle encima. Una operación se vendió, no por descuido, por dinero, por cálculo, por cobardía de escritorio. Murieron hombres buenos porque alguien en una oficina decidió que podían cambiarse por otra cosa. Yo era uno de los que volvió. Error administrativo, por decirlo así. Alejandro lo escuchó sin moverse. «Entonces le dieron otra vida», dijo. «No, le dieron un escondite». ¿Y aceptó? Manuel soltó una risa mínima, sin humor. Cuando le ofrecen escoger entre desaparecer o que lo desaparezcan, casi todos aceptan. Se hizo un silencio de nuevo. Luego Manuel añadió: «Vine a la sierra porque aquí el ruido de afuera tarda más en llegar. Pensé que con los años se iba a apagar del todo. Me equivoqué». Alejandro bajó la mirada a sus manos vendadas, a la taza vacía sobre la mesa, a la cobija sobre sus hombros. Todo parecía de pronto más claro y más oscuro al mismo tiempo. Había frente a él un hombre que había pasado años enterrado vivo en una identidad falsa, sin permitirse pertenecer a nada, y aún así, no había dudado en salir otra vez al mundo cuando vio una injusticia demasiado parecida a las de antes. «¿Por qué me ayudó?», preguntó. Manuel tardó apenas un segundo en responder. «Porque usted llevaba medicina». «Eso no puede ser todo». «Sí lo es». Alejandro alzó la vista. 3 hombres armados en su territorio persiguiendo a un doctor rural por unas cajas de antibióticos. Eso no es robo nada más. Es una forma de decir que pueden hacer lo que quieran con quien quieran. Yo ya vi crecer demasiado esa enfermedad en este país. Desde abajo, en la ladera, llegó el ruido de una camilla chocando contra una piedra y una voz pidiendo cuidado con la pendiente. Los hombres estaban recogiendo lo que quedaba de Ignacio y de los otros. La noche se estaba cerrando sobre sí misma, volviéndose ya expediente, rumor, silencio útil. El canoso regresó poco después. Entró sin quitarse la chamarra. «Nos llevamos a 2 conscientes. El otro se nos va a quedar a medio camino si no bajamos ya». Miró a Manuel de arriba abajo. «¿Tú?» «Entero». El hombre asintió. Luego volvió a mirar a Alejandro. «Doctor, allá abajo está su camioneta. No la tocaron más que para moverla. La mercancía sigue en la caja. Nosotros vamos a dejar libre la brecha en 20 minutos. Después usted sigue su camino». Alejandro frunció el ceño. «¿Y ellos?» «Van a responder». «¿Ante quién?» El canoso hizo una pausa pequeña. «Ante la gente correcta, por una vez». No sonó a consuelo. Sonó a concesión rara del mundo. Salió otra vez. Manuel recogió entonces una libreta pequeña de entre los mapas y arrancó una hoja. Escribió algo de pie, rápido, con letra apretada. La dobló y se la tendió a Alejandro. «Si en la clínica le preguntan por qué llegó tarde, diga que lo asaltaron en la brecha, que corrió monte adentro y que un hombre de la sierra le dio refugio. Nada más. Esto es para una persona de Parral. Si algún día no encuentra medicinas donde debería encontrarlas, entregue esa nota». Alejandro recibió el papel sin abrirlo. «¿Qué es?» «Un hombre que aún contesta favores viejos». «¿Y si nunca lo necesito?» «Mejor». Alejandro guardó la nota en el bolsillo interior de la chamarra. Durante unos segundos ninguno habló. La luz del amanecer siguió creciendo, desdibujando la violencia de la noche con esa crueldad limpia que tiene la mañana. Todo parece normal, aunque ya no lo sea. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro. Manuel se acercó a la puerta.
Ahora usted baja, recoge su camioneta y lleva esas medicinas a la gente que lo espera. Ellos siguen siendo lo único importante aquí. ¿Y usted? Yo me quedo. ¿Aquí? ¿Como si nada? Manuel apoyó la mano en uno de los seguros. Nada de esto fue como si nada. Precisamente por eso me quedo. Alejandro dio un paso hacia él, ignorando el dolor del costado. No lo entiendo. Manuel se volvió apenas. Ese es el último error de mucha gente, doctor. Creer que entenderlo todo es necesario para hacerlo correcto. No lo es. A veces basta con saber qué no debe permitirse. Se hizo un silencio largo, quizá el más hondo de todos los que habían compartido. Afuera, una de las camionetas arrancó motor. La operación terminaba. El día real empezaba. Alejandro apretó la nota dentro del bolsillo. Anoche pude haber muerto. Sí. ¿Y usted también? Sí. Entonces, ¿por qué no los mató a todos en cuanto pudo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, desnuda, inevitable. Manuel lo miró con una quietud que ya no parecía solo disciplina, sino cansancio antiguo. Porque ese es el camino más fácil, dijo. Y lo fácil, en hombres como ellos o como yo, siempre termina pudriéndolo todo. Se acercó un poco más, lo suficiente para que Alejandro viera con claridad las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la cicatriz vieja del cuello, la forma en que una noche entera de combate apenas había logrado despeinarlo por fuera y devastarlo solo un poco por dentro. Escuche bien, doctor. La fuerza no está en jalar el gatillo cuando uno sabe hacerlo. La fuerza está en no convertirse del todo en aquello que uno aprendió a usar. Si anoche los hubiera ejecutado a sangre fría, hoy usted estaría a salvo, sí. Pero yo habría vuelto a ser alguien que juré enterrar hace años. Alejandro sintió que la frase le entraba como una aguja lenta. Allí estaba la verdadera lección. No el tiro preciso, no las trampas, no el control del terreno. El borde. La línea que ese hombre seguía defendiendo todavía, incluso después de todo. Manuel abrió la puerta. El amanecer entró de lleno, azul, blanco, helado. El monte parecía lavado por la noche, como si la sierra hubiera decidido guardar para sí la mitad de lo ocurrido. Váyase, Alejandro, dijo, usando por primera vez su nombre sin distancia. Cure gente, no desaproveche haber seguido vivo. El médico quiso decir algo, darle las gracias, preguntar otra vez su verdadero nombre, ofrecerle ayuda, cualquier cosa. Pero entendió que todo eso sería pequeño frente a la magnitud muda de lo que había pasado. Asintió nada más. Bajaron juntos hasta la brecha. Allí estaba la camioneta, embarrada de lodo, ladeada pero entera. Dos hombres cerraban ya la compuerta de una caja trasera en otro vehículo sin placas. No miraron a Alejandro más de lo necesario. El flaco iba vendado y amarrado. Del grandote solo alcanzó a ver un brazo inmóvil sobre la camilla. A Ignacio no lo vio. La carga de medicinas seguía en la caja, bajo la lona. Alejandro apoyó una mano sobre ella y soltó aire, como si hasta ese instante terminara de creer que había sobrevivido. Se volvió hacia Manuel. No sé cómo pagar esto. Manuel miró la sierra, no a él. No se paga, se continúa. Luego dio media vuelta y empezó a subir de regreso a la casa sin mirar atrás. No lo hizo con solemnidad ni con dramatismo, sino con la economía de movimientos de un hombre que ya había regresado demasiadas veces solo del mismo tipo de madrugada. Alejandro lo observó alejarse entre los pinos hasta que la niebla del amanecer empezó a tragárselo. Y comprendió, por fin, el último urok que aquel fantasma le dejaba. No basta con sobrevivir a la oscuridad. Hay que decidir qué parte de ella se queda a vivir dentro de uno. Alejandro llegó a la clínica de Norogachi poco después del mediodía. El sol ya estaba alto sobre la Sierra Madre, pero el frío seguía metido en la tierra y en los huesos. La camioneta entró por el camino de piedras, levantando una nube pálida de polvo. Y antes de que apagara el motor, ya habían salido dos niños, una anciana envuelta en rebozo y Elena, la enfermera, con la preocupación marcada en la cara desde mucho antes de verlo aparecer. «¡Doctor!», gritó ella, corriendo hacia la puerta. «Pensamos que ya no iba a llegar». Alejandro intentó bajar con naturalidad, pero el costado le recordó enseguida la noche anterior. Apretó la mandíbula y disimuló como pudo.
Elena lo vio de todos modos. Vio la venda en la ceja, el labio roto, el modo cuidadoso de mover el brazo izquierdo. No preguntó de inmediato. Primero levantó la lona de la caja y al ver las cajas de antibióticos, sueros y analgésicos intactas, cerró los ojos un instante, como si acabara de soltarse un nudo que llevaba apretado desde hacía días. «Bendito sea Dios», murmuró. La noticia corrió por la comunidad con la velocidad de las cosas urgentes. En menos de una hora, la pequeña clínica de madera y bloc se llenó de madres con niños febriles, de viejos con tos, y de hombres callados que arrastraban infecciones ya demasiado avanzadas por esperar demasiado tiempo. Alejandro no tuvo espacio para pensar. Tal vez por eso resistió. El cuerpo seguía doliéndole en cada gesto, pero las manos hicieron lo que sabían hacer. Abrió cajas, revisó dosis, limpió heridas, explicó tratamientos, canalizó a un niño con deshidratación y atendió a una mujer embarazada que llevaba toda la mañana con fiebre alta. Para la tarde, ya no era un hombre perseguido en el monte. Era otra vez un médico, que era la única forma de seguir siendo persona después de una noche así. Aún así, la sierra no lo soltó. Cada vez que la puerta de la clínica se abría de golpe, Alejandro levantaba la cabeza con el pulso acelerado. Cada vez que alguien hablaba fuerte afuera, una parte de él se tensaba, esperando otra orden seca. Otro motor apagándose en la brecha. Otra voz educada y fría, diciendo que venía a recuperar algo suyo. Y cada vez, junto con ese reflejo, volvía la imagen de Manuel subiendo otra vez hacia la casa, entre la niebla del amanecer, alejándose sin despedidas, como si perteneciera más al monte que a la historia de los hombres. No le contó a Elena toda la verdad. Le dijo que lo habían asaltado en la brecha, que logró correr cerro arriba y que un hombre de la sierra le dio refugio. Nada más. Ella lo escuchó en silencio, mientras le cambiaba la venda de la ceja esa misma noche, con manos firmes y ojos cada vez más serios. ¿Y ese hombre quién era?, preguntó al final. Alejandro tardó un poco en responder. No sé si quiero saberlo completo. Elena lo miró un segundo, como calibrando si insistía o no. Al final, no lo hizo. En la sierra, a veces, la gente aprendía desde niña que había preguntas cuyo precio era demasiado alto. 3 días después, bajó la noticia desde Parral. No llegó en periódico primero, ni por radio, sino en la caja de una pick-up del gobierno estatal, junto con material atrasado y 2 funcionarios cansados que venían a revisar unas campañas de vacunación. Uno de ellos comentó, como quien habla del clima o de un choque en carretera, que en la zona de la Brecha Vieja habían detenido a 2 hombres vinculados con robo de medicamento, contrabando y agresiones armadas. Un tercero había sido encontrado malherido más abajo, y lo trasladaron custodiado a un hospital de Chihuahua. Nadie explicó bien quién hizo la detención. Solo se hablaba de apoyo especial, intervención coordinada y operativo de madrugada. Alejandro siguió llenando formatos sin levantar demasiado la vista. ¿Y quién los agarró?, preguntó Elena. El funcionario se encogió de hombros. Dicen que gente federal. Ya ve que a veces sí se mueven cuando les conviene. No supo si reírse o callarse. Eligió lo segundo. Con los días la historia empezó a deformarse como se deforman todas en el norte. Primero rumor, luego versión, luego leyenda útil. En una tienda de abarrotes de Huachochi aseguraban que una célula militar encubierta había emboscado a unos hombres de un cartel pequeño que quería empezar a cobrar piso en los caminos serranos. En otro pueblo decían que no, que había sido un ajuste de cuentas entre bandas porque a uno de los heridos lo habían encontrado llorando y hablando incoherencias de un fantasma que caminaba entre los pinos. En un expendio de gasolina, alguien contó que los habían perseguido toda la noche sin matarlos, puro para quebrarles la cabeza. Otro juró que no fue un grupo, sino un solo hombre. Un solo hombre que sabía moverse por la Sierra Madre como si la hubiera parido. La versión más insistente fue la última. Un mes después, en una fonda de carretera, Alejandro escuchó a 2 traileros hablar del asunto, sin saber que él estaba a 3 mesas de distancia. Uno le decía al otro, entre tortillas y café recalentado, que por allá arriba no convenía andar de valiente en caminos ajenos, porque en ciertos cerros todavía cuidaba un fantasma de los viejos tiempos. Un cabrón del gobierno, de esos que oficialmente ya se murieron, pero que seguían apareciendo cuando algún narco o algún ladrón se confundía y pensaba que toda la sierra estaba en venta. Le dicen la sombra, dijo uno de ellos. La sombra de la Sierra Madre. El otro soltó una carcajada nerviosa.
Esos son cuentos. Pues tú súbete a ver si son cuentos. Alejandro no intervino. Pagó, salió y se quedó un momento junto a la camioneta mirando los cerros lejanos, azules de polvo y frío. Sombra. El nombre le quedó sonando de un modo extraño. No porque describiera bien a Manuel, que apenas hablaba y parecía empeñado en no existir, sino porque resumía lo único que de verdad podía decirse de él. Estaba ahí, aunque nadie pudiera probarlo. Y bastaba. Pasaron los meses. El caso judicial avanzó rápido al principio y luego se fue hundiendo en ese lodo burocrático donde tantas cosas se pierden en México. Aún así, hubo condenas. No espectaculares, no ejemplares, pero suficientes para cerrar el paso a los hombres correctos y abrir investigaciones en el lugar incorrecto. Uno de los detenidos aceptó hablar más de la cuenta. Del tercero corrieron varias versiones: que sobrevivió, que quedó lisiado, que nunca volvió a subir a la sierra, que se fue al otro lado, que en las noches seguía despertando empapado, jurando que los árboles lo miraban. Alejandro trabajó. Esa fue su forma de seguir vivo. Atendió partos, amputó un pie gangrenado con lo poco que tenía, bajó por brechas intransitables para ver una neumonía, recibió amenazas menores de borrachos, silencios largos de autoridades y gratitudes pequeñas de gente que no tenía nada para pagar salvo un queso, un costal de frijol o una bendición, dicha con los ojos muy abiertos. No se volvió más duro, pero sí más preciso. Aprendió a reconocer antes el miedo en los demás, a no confundir la bondad con ingenuidad, a entender que hacer lo correcto seguía siendo indispensable, pero ya no era sinónimo de estar a salvo. En una ocasión, casi un año después, volvió a pasar por la misma zona. No lo hizo por valentía ni por nostalgia, era el camino más corto para entregar unas vacunas antes de una tormenta fuerte. Salió de madrugada, manejó con el estómago apretado, y al acercarse a la brecha vieja sintió que las manos le sudaban sobre el volante, igual que aquella noche. El monte estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Al llegar al punto donde recordaba que debía estar el desvío hacia la ladera de la casa, bajó la velocidad. No vio nada. Ni huellas, ni una senda clara, ni rastro de porche, ni una sola línea de humo entre los pinos. Solo ladera, piedra, monte apretado y un silencio limpio, casi insultante. Durante un momento dudó incluso de su propia memoria. ¿Había subido realmente por ahí? ¿O el terror le había mezclado caminos, barrancas y distancias? Iba a seguir de largo cuando lo vio. No a Manuel, algo más mínimo. En el borde de un peñasco, clavada en una grieta, había una pequeña tira de tela negra, moviéndose apenas con el viento. Era un pedazo de lona o de funda aceitosa, imposible de distinguir para cualquiera que no supiera buscar. Alejandro detuvo la camioneta, bajó con cuidado y dio 2 pasos fuera del camino. Nada más. No necesitó acercarse más. Junto a la piedra, medio cubierto por agujas secas de pino, encontró un cartucho vacío. Limpio. Colocado, no perdido. Lo sostuvo un instante entre los dedos. No había nota. No había mensaje. Y sin embargo, el mensaje estaba entero. Sigo aquí. Alejandro levantó la vista hacia la ladera. No vio a nadie. No esperaba verlo. Guardó el cartucho en el bolsillo y volvió a subir a la camioneta. Mientras retomaba la brecha, una sensación extraña se acomodó dentro de él. No era alivio, no exactamente. Era la certeza de que ciertas presencias no necesitaban anunciarse para cambiar el comportamiento de una región entera. Con el paso de los años, la leyenda creció. Choferes, enfermeras rurales, maestros, arrieros y hasta algunos soldados empezaron a repetir variaciones del mismo cuento. Que en la Sierra Madre todavía quedaban zonas donde ni los halcones de los grupos criminales querían meterse de noche. Que había veredas marcadas por trampas viejas que solo aparecían cuando alguien subía con malas intenciones. Que de vez en cuando un cargamento robado reaparecía abandonado junto a una capilla serrana o una clínica rural, como si el monte decidiera devolver lo que le habían quitado. Que algunos hombres bajaban de ciertas laderas más callados, más viejos, con los ojos de quien ha entendido demasiado tarde que la sierra también sabe defender a los suyos. La gente le puso distintos nombres: el fantasma, el tirador,
el muerto, el viejo del cerro. Pero el que más duró fue el primero que Alejandro había oído en aquella fonda: la sombra de la Sierra Madre. Nunca nadie la fotografió. Nunca nadie llevó una denuncia seria con su nombre real. Nunca nadie presentó una prueba que resistiera un archivo judicial. Y sin embargo, bastó con que la historia circulara para que en algunos caminos cambiara la conducta de hombres acostumbrados a no temer nada. A veces el Estado no llegaba. A veces la ley no subía. A veces la justicia se extraviaba en oficinas, firmas y favores. Pero en ciertos cerros, cuando ya no quedaba nadie más, quedaba el miedo correcto. Y eso, en el norte, también movía fronteras invisibles. Muchos años después, cuando Alejandro dejó la medicina rural y pasó a coordinar programas de salud para comunidades serranas desde una ciudad más amable y más cobarde, seguía llevando en una caja pequeña 3 cosas: una libreta vieja de inventario, el cartucho que encontró en la ladera y la nota doblada que Manuel le dio aquella madrugada. Nunca usó el nombre escrito ahí, nunca le hizo falta. La conservó no por utilidad, sino como se conserva una prueba íntima de que el mundo, incluso roto, todavía permite ciertas formas raras de decencia. Algunas noches, cuando la ciudad se apagaba y el ruido del tráfico cedía por fin, Alejandro se sorprendía pensando en aquella casa escondida, en la estufa de hierro, en la ventana rota por la piedra incendiaria, y en un hombre que había pasado años huyendo de su propio pasado, para acabar defendiendo, una vez más, a un desconocido. Entonces entendía de nuevo lo esencial: que la sierra no había elegido a Manuel por casualidad, o quizás sí, pero luego lo había absorbido hasta volverlo parte de sí. Un vigía sin uniforme, un sobreviviente sin nombre, un recordatorio de que incluso en los lugares donde el poder parecía reducirse a rifles, dinero y terror, todavía podía existir otra clase de fuerza, la que aparece no para mandar, ni para presumir, ni para cobrar, sino para impedir que la noche se salga con la suya. Y en algún punto de la Sierra Madre, entre pinos, neblina y brechas que no salen en los mapas, seguía habiendo una casa que casi nadie encontraba 2 veces.